Buenas tardes a todas y todos los integrantes del Semillero de Investigación en Derechos, Géneros y Sexualidades. Mi nombre es César Sánchez Abella, estoy a cargo de este proyecto y en esta oportunidad tenemos como invitada a la profesora Juana Ochoa. La profesora Ochoa es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Minuto de Dios y en esta oportunidad nos ha abierto el espacio de su hogar para que podamos dialogar en torno a su trabajo investigativo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, entonces nos gustaría que habláramos sobre ese problema que le dio lugar a esa investigación que adelantaste en la Universidad Javeriana en la maestría de Política Social. Entonces, ¿cuál fue ese problema que suscitó la investigación? O sea, ¿cómo llegaste a investigar sobre ese tema? Bueno, yo llegué a investigar sobre el tema. Bueno, yo tenía un interés por trabajar el tema del género. Todavía no, sin mucha claridad de qué era, qué significaba, qué implicaba, y todavía sin entender muy bien todo el tema de diversidad sexual y lo que había detrás de esto. Y decido que quiero trabajar con mujeres y tengo una clase específicamente con la profesora Yolanda Puyana, que es docente tanto en la maestría de Política Social como en la maestría de Estudios de Género de la Universidad Nacional, en donde empezamos a hablar un poco del lugar que se le da a las mujeres en la política pública y cómo la mujer como ciudadana tiene un lugar dentro de estas políticas públicas. Y fue un poco entender cómo las mujeres entraban a ser parte de políticas públicas, no necesariamente por el hecho de ser mujer ciudadana con los derechos, sino entraban a ser parte de la política pública por el hecho de ser madre. Entonces, se volvían un vehículo para las políticas públicas para llegar a ciertos sujetos vulnerables de la sociedad. Entonces, un poco ahí fue como que quise entender un poco cómo funcionaba este lugar de la mujer dentro de las políticas públicas y cuál era el lugar que se le daba. Claro, actualmente han habido unos movimientos, han habido unos cambios supremamente interesantes del lugar que se le da a la mujer en estos espacios, pero me interesaba puntualmente abordarla en ese momento, y más cuando estamos hablando de mujeres vulnerables, en situación de vulnerabilidad por diferentes situaciones, sean económicas, conflicto armado. Y así empiezo como esa ruta a indagar sobre el lugar de las mujeres vulnerables al interior de las políticas públicas. Pero fue como el querer hablar de mujeres en unos contextos específicos que ya me lo delimitaba la maestría que estaba haciendo, la política pública, entonces desde ahí tenía que empezar a mover. Hay otra pregunta que es fundamental y que hemos realizado a las demás y los demás investigadores que han pasado por este espacio, y es la pregunta en torno al método y a la metodología. Desde luego, muchas veces se piensa de entrada la metodología simple es meramente cualitativa y hay, digamos, una amplia gama de opciones para elegir, pero esto se hace siempre teniendo en cuenta nuestro problema de investigación. Concretamente, teniendo en cuenta el problema que nos acabas de contar, ¿cuál fue esa elección metodológica? ¿Cuáles fueron esas herramientas que utilizaste en el proceso investigativo? Bueno, cuando yo empecé a trabajar o a pensarme todo el andamiaje metodológico de la investigación, yo creo que siempre hay que tener en cuenta cuáles son tus habilidades, ¿sí? Porque tú tal vez quieras hacer una etnografía con una observación súper fuerte, pero puede que no seas bueno para eso. Entonces, siempre creo que es importante reconocer las habilidades que uno tiene y para qué es bueno y para qué no. Lo otro es que yo soy de pregrado antropóloga y claramente mi formación ha sido en métodos cualitativos y con una perspectiva etnográfica muy fuerte. Y siempre se me ha dado, me resulta muy bien hablar con las personas. Entonces, un poco reconociendo como esas cualidades que puedo tener frente a una metodología puntual y también, pues claro, siendo consciente de
de qué forma podía abordar metodológicamente yo este fenómeno. Claramente eran metodologías cualitativas y puntualmente decidí trabajar con grupos focales. ¿Por qué los grupos focales? Porque como la población vulnerable con la que yo iba a trabajar, un poco me quería alejar de esas historias de vida puntuales de cada uno, ¿no? Son mujeres que estaban en situación de desplazamiento, que hacían parte del programa Mujeres en Acción precisamente por estar en situación de desplazamiento, y en sí no me interesaba tanto sus historias de vida, y ya por un tema personal como de carga emocional que había ahí, sino puntualmente me interesaba su relación con el programa Mujeres en Acción. Entonces yo decía, bueno, si yo hago una entrevista a profundidad o pues una entrevista semi-estructurada, seguramente me voy a encontrar con fragmentos de su vida que de pronto no estaba yo dispuesta emocionalmente y por el contexto a enterarme. No quería llenarme de eso. Entonces decidí que podía hacer grupos focales porque era un espacio que me permitía generar detonantes a través de un video, una charla, un cuento, alguna cosa que hiciera que las diferentes experiencias de estas mujeres se sincronizaran a través de algo que pudiéramos construir un relato conjunto sobre un tema puntual, no por separado, sino entre todas, a través de la experiencia de todas, construir un relato conjunto. Entonces decidí trabajar con grupos focales. Fue una experiencia muy interesante porque tenía mujeres de diferentes lugares del país, tenía mujeres que hacían parte, que hacen parte de esa pobreza estructural de la que hablamos, que era beneficiaria del programa Familias en Acción, y estuvimos trabajando en los grupos focales. También en los grupos focales los organicé a partir de las diferentes preguntas que tenía sobre el programa y la forma como las mujeres se relacionaban con este programa. Y esa forma como se relacionaban tenía que ver un poco con el lugar en donde la política las ponía. Entonces, pues, fue un ejercicio muy interesante de lograr identificar a través de qué detonante podías hacer que todas nos conectáramos en una misma narrativa. ¿Qué podía ser de un programa Mujeres en Acción que nos detonara a todos una idea o nos hiciera un clic que nos permitiera hablar de algo en conjunto? Y después, cuando logré identificar que había situaciones que eran muy interesantes, que narraban de forma clara y específica lo que mi hipótesis frente a lo que era el programa Mujeres en Acción, decidí hacer unas entrevistas a profundidad que pasaba, claro, por la importancia de las mujeres dentro del programa, pero también por unos vínculos afectivos que se habían construido con estas mujeres, ¿no? Porque uno a veces piensa que la metodología es allá, toda nuestra discusión sobre los sujetos objetos, los sujetos históricos, la cantidad de entonces uno siempre las aleja. Resulta que en estos contextos tú vas generando unos vínculos afectivos, de solidaridad, de apoyo con estas mujeres que te permiten replantear esa propuesta metodológica que tú vienes trabajando. Pero en principio la propuesta iba a trabajar grupos focales, posteriormente entrevistas a profundidad que me permitieran entender un poco más, de forma más compleja, el proceso dentro de Familias en Acción. Bueno, y a partir de esa propuesta metodológica y de digamos, esas herramientas que seleccionas para tu investigación, obviamente viene a adelantarse el trabajo de campo, y en el campo es que uno viene a encontrar que a veces las cosas no salen como uno lo esperaba. Entonces de allí salen muchísimas experiencias interesantes, enriquecedoras, que van a ir cambiando el curso de la investigación, que de repente van a ir de pronto afinando lo que uno está buscando, pero sin duda son, digamos, una gran cantidad de experiencias muy importantes. Entonces, ¿qué nos podrías contar acerca de esa experiencia en el campo, de esa experiencia con estas mujeres con las que trabajaste? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Pero antes de contártelo en el campo, retomar lo que estás diciendo, y hay que entender cómo la investigación es un proceso circular, ¿no? Es una dinámica que es todo el tiempo circular. No se puede entender como yo voy al campo con esta propuesta metodológica, con estos objetivos, con esta teoría, y que todo te va a ganar perfectamente, sino a medida que va cambiando, te va acercando al campo, te va a cambiar la metodología, eso va a implicar que te va a cambiar la propuesta teórica, que incluso se te van a poder mover los objetivos y la pregunta de investigación no va a ser la misma. Entonces creo que
una de las cosas que uno tiene que entender cuando arrancas en investigación es son estas dinámicas, que para muchos puede ser súper frustrante, ¿no? Como, ay, me toca cambiar los objetivos. No, esa es la gracia de hacer investigación, ¿no? O sea, es un proceso que fluye, que no es rígido, entonces hay que tenerlo claro. Para hacer el campo de la investigación, yo creo que es una de las cosas que uno debería tener muy presente y arrancar una investigación un poco pensando en el campo, ¿no? Porque uno a veces piensa unas cosas súper interesantes, súper chéveres de hacer, que serían la locura poder hacer, pero muchas veces el campo no existe, o no hay forma de acceder a un archivo, o no hay forma de llegar a la comunidad, o uno siempre, claro, es un poco aterrizando la investigación a la cotidiana, y eso uno siempre tiene que pensar en la investigación en términos presupuestales, en términos de cronograma de trabajo, que uno como que nunca se sienta a pensar esa investigación cuesta, e implica los tiempos. En esa medida, yo arranqué con el tema que quería trabajar con gente de mujeres en acción, y resulta que yo no tenía contacto con el programa de Mujeres en Acción ni con mujeres pertenecientes al programa de Mujeres en Acción. Pero nada, o sea, es que lo de las noticias, lo que uno leía por ahí, pero yo no tenía cómo acceder a mujeres que fueran beneficiadas del programa de Mujeres en Acción. Y es ahí donde uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo accedo a eso? Y pues por cosas de la vida, la profesora Carmelita Millán tenía un contacto en la Javeriana, que tenía un centro de salud del hospital de la Javeriana que trabajaba en Ciudad Bolívar, en el Alto, y yo me ofrecí a hacer unas pasantías, unas prácticas allí, un voluntariado para apoyar la constitución de algunas mujeres como organización a cambio de lograr acceder a la información de estas mujeres. Entonces, claro, uno tiene un cronograma para hacer campo y resulta que por lo menos es 1 o 2 meses rompiendo el hielo, ¿no? O sea, tú no puedes entrar a una comunidad, ay sí, bueno, mira, yo soy investigador, además con esa idea jerárquica de yo soy el investigador que tengo conocimiento, a ver, respóndame estas cuantas preguntitas, muchas veces hasta luego. Entonces, además que cuando uno trabaja con población vulnerable, son poblaciones que ya no creen, que están cansadas, que les digan una cosa allí, que les digan otra cosa allá, que les han dicho mentiras muchas veces, que seguramente lo último que quieren es ser reconocidas porque vienen con miedo, vienen corriendo situaciones de conflicto fuertes, vienen amenazadas. Entonces hay que ser muy consciente, y no solo con la razón, sino con el corazón, con la situación de la población con la que vas a trabajar, porque eso te implica eso, saber que te va a tomar unos meses ganarte la confianza de 1 o 2 mujeres, o de una líder, porque te puedes ganar la confianza de varias mujeres, pero si la líder no dice que se hace, no se hacen las cosas. Entonces fueron 2 meses en que yo subía 2 veces a la semana al Paraíso, puntualmente al Alto, a que me viera la cara, no a proponer nada, a que me viera la cara. Además, en unas situaciones de violencia súper fuerte que a veces llegábamos al portal de Transmilenio y nos llamaban diciendo no suban porque anoche aparecieron 3 personas muertas y todo está cerrado, nada se está moviendo aquí, nos tocaba quedarnos ahí. Entonces que también son contextos que uno no entiende, ¿no? O sea, uno simplemente va a hacer sus preguntas y sus cosas, pero el contexto en donde se desarrollan la cotidianidad de la vida de estas personas, que es lo que hay que entender, son contextos que a veces son muy lejanos a los nuestros. Entonces, así fue, los 2 primeros meses fueron ir a que me vieran la cara, a que fuera familiar mi rostro para ellos, para que tomaran la decisión de, aunque sea sentarse a mi lado, a hablar de cualquier cosa. Ya con el tiempo, de ganar la confianza de una de las líderes,
le propongo a ella, porque ni siquiera entro con la certeza que pueda hacer los grupos focales, sino le cuento, mira, Sarita, yo estoy haciendo esto es mi tan, yo quisiera saber si es posible reunirme con un grupo de mujeres que pertenecieran al programa Feministas en Acción y contar, pero de alguna forma mi trabajo dependía de la voluntad. Y bueno, afortunadamente se nos dieron las cosas, logramos organizarnos para hacer los grupos focales, y ahí vienen como varios temas que para mí me cuestionaron éticamente, y es bueno. Sarita, que fue la mujer que me decía, bueno, las mujeres van a participar, pero ustedes tienen que dar algo acá. Entonces es un tema de pagar por información, o sea, doy plata, o sea, ¿qué hago? O ella me decía, no, organicemos unos mercados y se los damos. Entonces, pero también es el tema de, es que es muy complicado, o sea, o le doy plata, o le doy mercado, pobrecito, siempre en el juego de pobrecitos es que tome el mercadito, porque no es que, o cómo nos organizamos. Y es un tema que, claro, que éticamente como investigación te cuestiona un montón, pero lo que me decía Sara era un poco, es que esta es la cotidianidad que nosotros tenemos. Si usted nos da un mercado, es posible que podamos comer 8 días. Si no, no. Entonces me decía un poco, claro, al final me llegaba, es que claro, mi ética como investigador, pues me importará a mí y a nuestro gremio de investigadores y todo el tema de la ética, pero hay contextos en donde eso importa, sí, donde pues no, esa lógica no impera para ellos. Entonces, bueno, al final decidimos comprar como unos vales en un supermercado grande que había, donde las mujeres pudieran ir a cambiar esos vales por comida. Y era lo otro que me decían, si usted le da plata a ellas, es posible que el marido se entere que usted les está dando plata y las casque por quitarles la plata. Y se tome la plata, se la gaste en licor. Que uno, pues no, una de esas cosas a veces no le caen en la cabeza, y menos cuando uno está en estas burbujitas en las que vive. Entonces, bueno, fueron unas discusiones muy grandes en torno a de qué forma podía yo pagar, entre comillas, la información que ellas me estaban dando, y toda esa discusión ética de, no. Se hicieron los bonos, nos pudimos reunir con las mujeres, y era impresionante, porque aunque lo que yo te decía, no me interesaba de ninguna forma acceder a información de sus historias de vida, cualquier cosa funcionaba detonante para que ellas pudieran hablar de su situación de desplazamiento y de las experiencias que habían tenido en los regiones donde vivían. Entonces fue también súper complicado, porque es como tú logras conducir un grupo focal donde tu tema central es una cosa, pero el tema del que quieren hablar las mujeres es otro. Entonces eso implicaba que había grupos focales que se te iban hablando de eso, y que al final, en términos metodológicos para tu investigación, no te servían, pero resultaba que eran espacios donde las mujeres simplemente llegaban a desahogarse, y para ellos eso era útil. Entonces también es un tema de negociar todo el tiempo. Eso fue súper interesante. Hicieron varios grupos focales que a la hora de la verdad para lo que yo estaba buscando no me servían, pero las mujeres se sentían agradecidas en un espacio donde podían hablar tranquilamente sin ser juzgadas, sin entrar a entrar como en tensiones. Y al final lo que te digo, o sea, es mucho tiempo trabajando con ellas, haciendo grupos focales, y se generan vínculos, y es también entender cómo uno tampoco es responsable de lo que les pasa a estas mujeres, y aprender también cómo a soltar, porque uno también corre el riesgo de engancharse un montón y de sentir como propio muchas cosas que les está pasando, porque al final la metodología lo que te permite es acercarte a un fenómeno, y ese fenómeno no es un fenómeno general, generalmente esos fenómenos pasan por las personas. Y la metodología lo que es una forma de acercarte a eso y de relacionarte con esos otros sujetos históricos que al final te interpelan, y que tú de alguna forma los interpelas. Pero el trabajo de campo es súper emocionante, es como lo que realmente le da vida a la investigación, y donde tú puedes conectar realmente con otras personas. Y claro, el trabajo también te cambia muchas percepciones que tú tenías. Yo llegaba con unas hipótesis que
que se me desbarataba. No sé si era por la población con la que estaba trabajando o porque tenía cosas en la casa que eran infundadas y que muchas veces uno se deja. Sus hipótesis están construidas sobre unas preconcepciones que están mediadas por una comunicación, por un montón de cosas. Y al final terminan cambiando, pero sin duda alguna el campo es como el centro de investigación, así te haga cambiar absolutamente todo. Y además que es donde al final te dice que sí, tú eres muy investigador, muy jerárquico, muy tú tienes conocimiento, pero que al final es un ser humano que te tocan las cosas y te sientes interpelado por los sujetos con los que trabajas.